La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Coordinación del Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo le dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que lleva por título Por el sendero de la razón utópica, construyendo la ciudad, construyendo el Estado, ofrecida por el doctor Augusto Serrano López, docente del doctorado. Esta disertación tiene dos sentidos. El más importante, porque está pensada para docentes y estudiantes del área de las ciencias sociales, es epistemológico. Tiene que ver con metodología de la investigación. Tiene que ver con la forma de urdir, de pensar el tema de una tesis y desarrollarlo y llevarlo al límite. Es decir, que tiene un sentido fundamentalmente científicamente metodológico. Lo digo para que el que quiera aprovechar algo de ello lo haga, sobre todo aquellos que tienen que hacer tesis. Y tiene un sentido además y un contenido político, pero político de verdad, ya lo van a ver. Y como yo no quería herir susceptibilidades ni herir a nadie, dije yo, ¿qué tomo yo como contenido? Honduras, que la conozco muy bien, porque he estado muchos años aquí. Digo, no, voy a tomar España. Y voy a hablar como contenido de España. No lo oigan si no quieren, sino el modo como lo hago. Eso es lo que quiero que entiendan. Y yo diría una frase en latín: de te fábula narratur. De ti está hablando el cuento que voy a contar. El que quiera, es decir, creo que es el Evangelio el que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que la fábula va no solo para España, para Honduras, para Estados Unidos o para cualquier otro país. Y quiero comenzar porque se trata en realidad de construir un modo, es decir, construir el Estado, construir lo que yo llamo la ciudad. Pero cuando hable de ciudad, entiendan el Estado, porque parto de ideas clásicas, griegas, donde ciudad era polis, y la polis era el Estado, de ahí política, ¿no? Si en lugar de una conferencia fuese esto una de las clases que me toca dar, haría un bucle, dando un rodeo previo, pero no tengo tiempo, así que voy a ir al grano. Dice Ernst Bloch, somos solo nosotros los jardineros del árbol misterioso que ha de crecer. Lo que sea del Estado, lo que sea de la ciudad, depende de nosotros. Esa es la idea inicial que dejo para que le he llamado por el sendero de la razón utópica. He tenido un sueño, pero para que entiendas mi sueño, antes debo aclarar algo que me parece importante. Espero que al final de este breve rodeo me lo agradezcas. Fíjate que vamos a hablar del sendero de la razón utópica, y como sé que la palabra sendero no te asusta porque has transitado ya por muchos senderos, y la palabra utópica a algo te puede sonar por el uso desmedido de la misma entre los políticos para desacreditar las propuestas que no les gustan, me quiero quedar con la otra del título, la de razón, que se da por conocida y apenas se le hacen los honores, pues resulta que es palabra clave en este asunto del que vamos a hablar. Por el sendero de la razón utópica.
y de sendero y utópico lo dejo de lado. Vamos a hablar primero de la razón. Normalmente se habla de la razón como de algo que suele diferenciar al ser humano de los animales. No importa si es acertada o no la afirmación, pero así se suele tratar el término, o se dice que la razón es una propiedad o capacidad o facultad que tenemos en algún lugar del cerebro y que, por ejemplo, nos permite distinguir entre la verdad y la falsedad. Y se suele decir que ese tiene falta de razón o uso de razón o está loco, es decir, algo que le falla en el cerebro. Pero hay otra significación de la palabra razón, y es esa otra la que queremos destacar para entender el sueño de que os estoy hablando. En las matemáticas se habla de series numéricas como de aquellas retahílas de números que suben y suben hasta perderse en el infinito. Y no todas las retahílas de números naturales, por ejemplo, son iguales. Unas se despliegan de uno en uno, 1, 2, 3, 4. Otras lo hacen de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. O esta de la que voy a hablar, 1, 3, 5, 7, 9. Y los matemáticos, para nombrar la forma en que cada serie numérica se despliega y viaja hacia el infinito, hablan de la razón numérica, es decir, la razón de la serie. Quizá alguna vez habéis escuchado eso, la razón de la serie. Es decir, que por ejemplo, la razón de la serie esta, 1, 3, 5, 7, 9, es 2 por n más 1. O lo que es lo mismo, si en lugar de n y a partir del 0 me vas dando números naturales como 1, 2, 3, 4 y multiplicas uno tras otro por 2 y le sumas 1, tendrás el número que corresponde a ese lugar en el sendero de esta serie. Así, si me das el 0, lo multiplicas por 2 y le sumas 1, tendrás el 1. Si luego me dieras el 1, le hicieras lo mismo que con el anterior, tendrías el 3. Y el siguiente que aparecería en esta razón o método o procedimiento, tendrías el 5. Y así hacia arriba, hacia. Entonces, la razón de esta serie no es sino el modo en que se despliega, el orden a que obedece el despliegue, la ley que gobierna este despliegue concreto. Se dan cuenta de que aquí razón no quiere decir capacidad de pensar, sino movimiento, orden, método, forma de desplegarse algo. Hasta aquí el ejemplo. Esto es una analogía, es como una pasarela hacia otro reino, el del que vamos a hablar, que no es matemático, para que se entienda lo que quiere decir cuando usamos aquí la palabra razón. La razón no como facultad o capacidad mental, sino como modo de proceder, como modo de ir desplegando el pensamiento. Gracias por haberme aguantado hasta aquí. Este era el rodeo previo que tenía que dar. Te decía que hacía un viaje hacia un lugar fantástico, hacia una ciudad de la que se habían contado maravillas. Y cuando iba a iniciar el viaje me encontré con una persona a la que le pedí que me acompañara. ¿Quieres acompañarme?, le pregunté. Te diré a dónde vamos. Es una ciudad a la que aún no ha llegado nadie y de la que se tienen noticias muy difusas de un caminante que la pudo otear desde lejos, aunque lo que contó deja muchos cabos sueltos. Pero eso sí, despertó la curiosidad de la gente, porque decía aquel forastero que nunca antes había visto nada tan hermoso y tan perfecto que no encontraba palabras para describirlo. ¿Se recuerdan cuando dice San Pablo, cuando se cayó de su caballo y dice que estuvo allá en el cielo y volvió diciendo: no tengo palabras para poder contar lo que he visto? Se parece a esto, curioso.
Por cierto, que nadie hasta ahora se ha atrevido a visitarla, quizá porque el sendero que lleva hasta sus murallas es muy empinado y tortuoso, y no falto de sorpresas y dificultades. Miedo no tengo, dice el hombre, si la cosa promete tanto, vale la pena el riesgo. Antes de comenzar la marcha te describiré el sendero. No vaya a ser que luego te sorprenda tanto que abandones el viaje y me dejes solo. Algo que me entristecería mucho, pues me gusta el diálogo y la compañía en estas aventuras. Esos que abandonan la tesis porque están atrancados y no saben cómo seguir. Miedo. Soy todo oídos. No soy yo quien le ha puesto el nombre al sendero de que te hablo, pero lo tiene. En su inicio hay un cartel con una flecha donde puede leerse Sendero de la Razón Utópica, y en el rellano, junto al cartel, hay una especie de mapa con algunas explicaciones. ¡Qué nombre más raro!, ¿no crees? Sí, es raro eso de razón utópica, pero eso a mí más bien me sirve de aliciente. Te adelantaré lo que pude leer cuando me acerqué al sitio de que te hablo. No lo he recorrido todavía, porque como te he dicho, me gustaría hacerlo en compañía y aún no había encontrado a nadie. En fin, y para ir al grano, decía allí que el sendero se abre al caminante solo si él comienza desbrozando la hojarasca y el bajo monte que lo ha ido invadiendo durante muchos años, por lo que nos deberemos proveer de algunas herramientas para ir despejando el espacio, quitando todo lo que nos estorbe y nos impida elevarnos, porque el sendero va casi todo el trayecto cuesta arriba. Poco a poco, según pude leer, la tarea se irá haciendo más llevadera, pues en la medida en que nos acerquemos a la cima desde donde ya se divisa la ciudad que buscamos, las dificultades irán desapareciendo. Eso sí, dice que hay que llegar hasta arriba del todo, si pretendemos no ya ver la ciudad, sino más aún, intentar entrar en ella. ¿Te atreves? Te he dicho que sí. De acuerdo, pues allá vamos, amigo, que mañana es tarde. Hemos comenzado a dejar atrás nuestro barrio y queremos llegar a una ciudad en la que, por mucho que nos guste y cautive, no nos podremos quedar a vivir en ella, pues hemos dejado atrás familia, heredad, amigos. Nuestro premio, si lo logramos, consistirá en poder disfrutar de lo nunca antes visto y poder contarlo a nuestros conciudadanos que, por todo lo que sospecho, han de abrir mucho sus ojos, tanto más que nosotros los verdaderos videntes, pues ya se sabe que la imaginación suele rebasar cualquier realidad, por bizarra que sea. A mí es que el aire acondicionado me suele dar un poco de alergia. No lo quiten, que lo aguanto y bien. Desde la altura que ya hemos conseguido, volvemos la vista hacia abajo. Váyanse al Picacho si quieren conmigo. O váyanse conmigo a estos lugares, ¿no?, que yo veo desde España. Y nos paramos a contar lo que hay. Nuestra ciudad parece construida al azar, sin plan alguno que le dé sentido, con diferencias sorprendentes. Hay barrios lujosos y otros que parecen hechos para animales, más que para personas, porque se ven turbias las aguas del río que la cruza, con destellos oleaginosos y detritus. Los parques, tan abandonados que más parecen una selva, y el smog cerrado sobre su cielo, esa capa grisácea y pegajosa que impide ver las estrellas en la noche. Aunque desde aquí lo que más nos llama la atención es el ruido, mucho ruido. Ahora mi acompañante y yo comentamos por qué es tan difícil dormir tranquilamente en casa con tanta algarabía. Conforme avanzamos, nuestra ciudad pierde sus contornos y se agradece ahora la altura tan alejada de ruidos, humos y malos olores. Cuando llegamos a la cima, creemos haber abandonado el mundo real del que veníamos. Lo que aparece ante nuestros ojos nos deja perplejos. Nos quedamos largo rato contemplando la ciudad que se abre en un valle amplio, sin decir palabra alguna, como si quisiéramos interiorizar la panorámica que generosamente se nos ofrece allá en toda su extensión. El contraste entre nuestras vivencias, entre nuestra ciudad, que la dejamos allá abajo,
nos van a dar... Y esta que estamos viendo es abrumador, y para decirlo llanamente, no es para creérselo. Amigo, si le contamos esto a los de allá abajo nos van a dar por orates o por idiotas, porque lo que estamos viendo, esto es verdaderamente otro mundo. Esto es tan diferente, fíjate bien. No hay ruidos ensordecedores, ni smog contaminante. El río es de aguas cristalinas, y esto debe ser una ciudad de puros ricos, porque además de lo bien diseñada que está, no se ven chabolas ni suburbios. Su diseño parece la de un damero. Todo tan bien planificado, a cordel y regla, porque esto no puede ser fruto de la improvisación, ¿no lo crees? Eso es, se ve tal relación entre la zona construida y los ámbitos con árboles y prados que estos habitantes deben disfrutar de una salud de hierro. El bocinazo, o pitazo como dicen aquí, del automóvil del vecino me despertó del sueño sin haber podido saber cómo vivía aquella gente, pero me pasé todo el día rumiando el dichoso sueño que no me dejaba concentrarme en mi trabajo. Es curioso, me dije, he realizado un viaje parecido al que yo había leído en las páginas de la historiografía, de la antropología, de algunos mitos y de algunas obras literarias. Parecido por su estructura. Y recordaba la salida del rey sumerio Gilgamesh hace 5000 años, que no contento con saberse mortal, sale de la ciudad buscando la inmortalidad por el mundo entero, como lo va a hacer milenios más tarde Ponce de León, perdiéndose por los manglares de la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. O como cuenta el Popol Vuh, que hicieron los mayas buscando su paraíso terrenal, donde había mazorcas blancas, mazorcas amarillas, había matasanos y había miel. Así lo cuenta el Popol Vuh. Así, siguiendo parecida ansiedad, queriendo superar su condición, y según una misma matriz, se desvivieron españoles cuando llegaron a América buscando jauja, el dorado, como han hecho todos los pueblos de la tierra desde que hay memoria, y mucho antes de que la hubiera, tratando de mejorar sus vidas, de superar las limitaciones de la naturaleza humana, buscando la tierra prometida, imaginando la patria anhelada. Si hubiese podido completar mi sueño, le habría preguntado a mi acompañante, ¿crees, amigo, que este sendero, o si lo prefieres, esta forma de pensar, es cosa de nuestro tiempo? Este modo de ir desde una realidad que no nos gusta para pensar un mundo que nos gustaría tener, ¿es cosa de nuestro tiempo? ¿No crees que el hombre de las cavernas habrá sabido diferenciar la caverna que le permitía hacer fuego dentro sin que sus miembros se ahogaran de humo y sentirse al abrigo de los animales peligrosos y diferenciarlo del simple abrigo natural abierto o cualquier alimaña? Y si sabía diferenciar, ¿crees que no desearía lo uno más que lo otro? Pues no decimos que era ya Homo sapiens, o es que era tonto. ¿Y no crees que habrá soñado con el arco ideal que no falla al dispararlo, y con el hacha ideal que corta profundamente y sin gran esfuerzo, y con la caza ideal que le provee de alimento para mañana? ¿Por qué crees que dibujó en las paredes tan hermosos ejemplares de venados, de bisontes, de caballos y de cervatillos? No, este modo de caminar con el pensamiento no es de ahora, ha debido de ser propio de nuestra especie, desde el momento en que pudo darse cuenta de alguna ventaja en sus formas de vida. Sin este detalle no hay modo de comprender las emigraciones en busca de una vida mejor. Quien busca donde hay comida, porque donde vive no la hay. Quien construye una casa para dejar la caverna. Quien afila la hoz, porque así corta mejor. Quien cocina la carne, porque sabe mejor que cruda, está siguiendo el camino que sube hacia la ciudad ideal, hacia lo mejor, hacia lo óptimo. Es el sendero de la razón utópica, aunque siempre se quede el soñador como a la mitad del camino, alejándose de lo que rechaza y quiere superar,
pero sin conseguir nunca el ideal que sí ha visto, pero solo con el pensamiento. En la medida en que nos alejamos de lo que tenemos por sentirnos insatisfechos con ello, en esa medida lo estamos negando. Por eso, la razón utópica es un camino de negación de lo que hay para arribar a otras cosas diferentes. Es razón negativa de lo que hay para llegar a un mundo diferente, que puede ser mejor o peor, pero diferente. Antonio Machado, el poeta español, decía: en este mundo no hay nada que sea impeorable. Es decir, que las cosas pueden ser peor. Por este sendero, el pensamiento se puede elevar hasta el no va más. Es el lugar, y presten atención, porque esto es ciencia, es el lugar en el que aparecen los modelos de verdad. Surge en la física el modelo del movimiento inercial que se ve libre de todo obstáculo y que se plasma en la ley de inercia. Surge en la economía el modelo de competencia perfecta, negando las imperfecciones del mercado. Surge la ciudad de Dios de San Agustín y la ciudad de Amaurota de Thomas Morus, el primero que escribe un libro que se llama Utopía, por negación de las ciudades terrenales y de lo que allí sucede. Y surge Utopía de Morus precisamente por negación de la Inglaterra de su tiempo, que está llevando a cabo lo que se llamó la acumulación originaria de capital, echando a los trabajadores de la gleba de sus campos y haciéndolos morir de hambre por los caminos. ¿Para qué? Para cercar los campos y cultivar, es decir, criar ovejas y ovejas, porque la lana era preciadísima en ese momento. Y por eso dice ahí que llegó a Amaurota, ¿no?, un caminante de ese lugar y decía: viene del reino donde las ovejas se comen a los hombres, para decir cómo estaban sustituyendo una cosa por otra. Pero no sé, es decir, y surge el metro de medición, el metro que está en París, ¿no?, construido con una aleación de platino e iridio, que es la idea de que así no será sensible a los cambios de temperatura. Pero no se olvide esto, y esto es importante: si el modelo lo es de verdad, nunca podrá ser realizada obra alguna concreta con la misma perfección del modelo. Siempre será un acercamiento al modelo. El modelo nunca es una descripción de la realidad, sino una negación de la realidad proponiendo algo diferente. De ahí que los resultados a los que nos elevamos por este sendero de la razón utópica, los modelos a que llegamos por este modo de discurrir del pensamiento en la física, en la matemática, en la arquitectura, en la política, en las religiones, en los mitos, no sean puertos, escuchen bien, no sean puertos a los que podamos arribar, no sean metas que nos esperen al final de la historia, sino faros que iluminan y orientan la acción humana. No olviden esa diferencia. No son puertos a los que arribar, sino el faro que ilumina el camino a seguir. ¿Sabes por qué el pensamiento tradicional, conservador, le teme tanto a los resultados de la razón utópica? Hace ya más de un siglo que se viene tachando de utópico todo pensamiento, toda propuesta que pretenda superar radicalmente lo establecido. Se desacredita así este modo de pensar y se cree atacar en la raíz, antes de que fructifique lo que se presenta como innovador, amenazando las formas dominantes. No hay nada más fácil que argumentar desde las obras literarias, etcétera, diciendo: eso es utópico, ¿para qué vas a hacerlo? Es notable la confusión que se da entre lo que es una obra literaria como expresión de la razón utópica y la razón utópica misma como modo de discurrir del pensamiento humano, cuando rechaza lo que hay y se eleva a lo que podría haber,
hacia otro mundo diferente, llevando el planteamiento hasta el límite, hasta el no va más. Confusión, por lo tanto, entre la obra y el conservadores podrán tergiversar como quieran las cosas, pero nunca podrán cercenar del pensamiento humano estas formas trascendentales de discurrir. Trascendentales porque trascienden, van más allá de lo establecido y pretenden no solo imaginar otro mundo diferente, sino llevarlo a cabo. ¡Ay, el poder de la razón utópica! ¿Qué sería de nuestra especie humana si no estuviese siempre dotado de ella? ¿Cómo habríamos inventado la cestería, la metalurgia, la ganadería, la agricultura y la ciudad, el Estado? Me he pasado varios días añorando el sueño que les he contado y por más que lo he intentado, no me ha sido posible restablecerlo allí donde lo interrumpí. Pero esta noche, y no preguntéis cómo ni por qué, volví a encontrarme de pronto allá arriba en la cima con mi acompañante. Ahora viene lo político. Pero hombre, ¿dónde te habías metido?, me pregunta él. ¿No eras tú el que me pedía que no abandonara el sendero? Si te digo por qué desaparecí de pronto no me vas a creer. Así que disculpa y vamos a lo nuestro. ¿Y qué otra salida? Vamos a trabajar. Pues verás, en el mapa de que te habría algo más. Allí se decía que aquí no podríamos quedarnos, so pena de quedarnos como la mujer de Lot, pues era este un lugar solo habilitado para otear desde él la ciudad a la que nunca podríamos arribar. En resumen, ningún lugar donde vivir. Y lo decía con palabras griegas, utopos. Esto es, no a lugar, que eso significa utopía, utopos. De modo que debemos abandonarlo cuanto antes y bajar a nuestras realidades. No tengo más remedio que decirte ahora toda la verdad, todo lo que aquel mapa deletreaba. No te preocupes. ¿Sabes de dónde venimos? Repasamos un momento, aunque sea brevemente, la sociedad en la que nos ha tocado nacer y que tanto tú como yo desearíamos cambiar para que se pareciera un poco a esta que ahora nos está embelesando. Comenzamos el repaso y dice el acompañante, si quieres lo hago yo. Pues de acuerdo, comienza. Y dice, voy a comenzar por lo grande, por el mundo entero, destacando lo más importante y luego repasaré lo de nuestro país. Y lo que te puedo decir es que en los últimos 100 años ha tenido lugar, entre otras cosas, estoy haciendo el contexto mundial de la propuesta, el crecimiento exponencial de la producción de bienes a través de los procesos de automatización creciente, la aparición de los antibióticos y el mejoramiento de las condiciones sanitarias, ampliando la expectativa de vida de las poblaciones, el crecimiento exponencial de la población mundial, la nueva relación de la especie humana con la Tierra, estamos cambiando el clima, la revolución de las comunicaciones que permite la información en tiempo real simultáneo, la llegada del hombre a la Luna, rompiendo así los límites naturales del hábitat humano, la apertura mundial de las relaciones sociales, la globalización, o el inicio de una etapa de fenómenos de repercusión planetaria, la segunda y la tercera revolución industrial, trastocando los modos de producción, distribución, de cambio, de consumo, y la entrada al desempleo masivo estructural mundial. Las grandes crisis económicas del 30, del 70 y del 2008, como efecto de unas formas de reproducción de las condiciones de existencia que dejan su suerte a la mano invisible del mercado. La crisis ecológica producida por la intervención ciega y desmedida de los seres humanos con la naturaleza. Dos guerras planetarias e innumerables guerras regionales y nacionales con su secuela de destrucción y muerte. Han muerto mucho más que en los frentes con los soldados, mujeres, ancianos y niños en todas las guerras.
el fin de los imperios coloniales, al igual que el surgimiento de nuevos centros de poder económico y militar, la experiencia del socialismo de Estado, su estruendosa caída y la desilusión frente a las alternativas, el surgimiento de nuevos fundamentalismos, no solo islámicos, también cristianos, fuerzas y formas agresivas y regresivas que se creían superadas, el uso de la energía nuclear, que nos sitúa ante fuerzas que superan la escala humana, la subordinación de la economía productiva a la financiera y la reaparición del espectro de la recesión a nivel global, el crecimiento del desempleo estructural y la subordinación de la política a la economía. Si algo pudiera resumir tanta transformación e innovación en los últimos 100 años, diríamos que nuestra sociedad ha cambiado sus relaciones con el espacio y con el tiempo, y ha cambiado decisivamente las relaciones de los seres humanos entre sí y de todos ellos con la Tierra. Estamos viviendo ya en una nueva época y ante nuevos desafíos, y como estamos dentro no nos damos cuenta, nos lo van a contar dentro de 30 años, estamos ya en otro lado. ¿Crees que he olvidado algo importante? Pregunta. De ninguna manera, yo no lo podría haber hecho mejor. Ahora te toca a ti hablar de la situación en nuestro país. Dice, lo mío es más fácil de precisar porque lo tenemos hasta en la sopa día a día. Y claro, yo aquí voy a hablar de España. Que cada uno ahora piense en Honduras. Hay unas formas de vida ancladas en la Constitución actual que consagran lo que bajo el lema del interés general no es sino el interés de quienes dominan desde siempre. Comienza diciendo que todos somos iguales ante la ley, artículo 14, pero extrae del todos al rey y a todos los políticos que por serlo están aforados y no hay modo de meterlos en la cárcel, además de que todo el sistema legal con sus códigos civil, comercial y penal están ahí para servir de verdad a quienes tienen dinero para pagar a los buenos abogados. El presidente del gobierno puede legalmente indultar a quien quiera sin rendir cuentas a nadie. La Casa Real no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Existe el privilegio para muchos en un Estado que se autoproclama igualitario. Lo público, sanidad, educación, seguridad social, pensiones, espacio social, tiempo social, etc., está tan frágilmente anclado en esta Constitución que cualquier gobierno, con mayoría absoluta como el actual, puede desfigurarlo y aún enajenarlo, privatizando todo a través de las 1000 maneras que el ingenio de la banda de ladrones ha inventado. Escuchen la palabra esta, no es mía, es de Platón. Platón habla de la ética de la banda de ladrones. No lo estoy inventando yo, que es esos grupos enquistados en el poder, familias enteras, que se van pasando el poder de padres a hijos, abuelos y tal, y que siguen ahí mamando de la teta del Estado unos tras otros. Y guardan entre ellos una ética de cerrar como la omertá de las mafias, que entre ellos se defienden y entre ellos no se acusan, etc. El poder que esta Constitución le da a los poderes fácticos desdibuja otras hermosas declaraciones que nos hacen creer que somos los ciudadanos los que determinamos nuestra propia suerte. La empresa privada con la banca a la cabeza puede endeudarse hasta límites destructivos, porque luego viene el gobierno, estatiza la deuda de ellos, la hace pública y nos toca a los ciudadanos pagarla. A la inversa, el gobierno entra a saco en instituciones públicas, las deja sin nada para hacer ver lo improductivo que es el sector público y entonces lo privatiza porque es más eficiente. La empresa privada, como es capitalista, solo busca su beneficio y para ello le exige al gobierno leyes laborales de fácil despido de los trabajadores, etc. Se dice en la Carta Magna que hay libertad de cultos y que este Estado es laico.
pero ya sabemos lo que tenemos con Rouco, nuestro cardenal Rouco Varela, que dirige al gobierno en asuntos como el aborto, la sexualidad y otros temas. El concordato con la Santa Sede, que deja en ridículo todo lo demás. Es decir, las otras religiones no tienen ni la presencia ni el poderío que el Estado le da a la religión católica, apostólica y romana. Es decir, todo lo demás que dice la Constitución no es cierto. No digo lo que estoy citando de aquí de Santiago Sierra, que publica el día 18 de enero de este año en El País, que dice, yo no hablaría tan duro, pero lo cito entre comillas: el Estado actual es un cuerpo parasitario y su objetivo nunca será el bien común sino el privado, el bienestar de su clase. Los partidos políticos son, dice, organizaciones criminales cuyos esfuerzos van destinados a meter mano en la caja común y repartirse el botín de lo público entre sus cuates, jefes y familias. Ni izquierda ni derecha. Aquí la única dirección reseñable es arriba y abajo. Ellos siempre arriba y nosotros siempre abajo. Es una manera de... Realmente, la política que se está haciendo en la UE, en la Unión Europea, para salir de la crisis actual, obligando a los países a renunciar a lo fundamental para salvar a los bancos, que fueron precisamente quienes originaron la crisis, y por lo que nos afecta en España, la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno del PP y que ya se ve, viene esquilmando y robando las armas públicas desde hace años. Esto verdaderamente hace que este estado de cosas y el mismo sistema que las avala se esté haciendo a ratos insoportable. He hablado del mundo y estoy hablando de España. Creo que estarás de acuerdo en que cosas como estas son las que echan a las gentes a la calle como única vía para mostrar su desacuerdo y su descontento. Salen a gritar que ya están hartas de tanto desafuero y, ante todo, y esto es lo fundamental, hartas de soportar tanta injusticia. Este es el punto. La Constitución podrá decir en su letra lo que quiera, pero en modo alguno garantiza la justicia social, en la medida en que permite estas desigualdades tan ofensivas y descaradas. El artículo 56 dice: la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Ahí está. Se puede ir a matar elefantes, etc. Si quieres, podemos hacer aquí un pequeño ajuste de cuentas, porque sabiendo cuáles son las leyes que tenemos, conociendo cómo se cumplen y sabiendo lo que viene sucediendo desde la famosa transición, nos sentimos insatisfechos. Vamos a ver si podemos pensar otro mundo, otro orden de cosas diferente, otras formas de convivencia, otras normas, otras leyes y hasta un nuevo modo de pensar España, que para hacer justicia comience por asumir positivamente las diferencias y que crean que la diferencia es riqueza y que no tenemos que borrarlas. De acuerdo, dice él, vamos a hacerlo. ¿Se dan cuenta de las etapas metodológicas que están siguiendo estos dos personajes? Pues recorriendo otra vez el sendero de la razón utópica, pero ahora desde la base de conocimientos que hemos descrito, y con ánimo de idear una ciudad que sí se pueda construir, que sea, es decir, que se pueda hacer, tenemos un punto de partida, sabemos cómo transitar de lo que tenemos hacia arriba, hacia lo que deseamos. Solo nos falta completar el sendero, pero esta vez bajando desde la cima a que hemos llegado y según un método que vamos a llamar descenso estratégico o crítica de la razón utópica. La razón utópica nos ha llevado hasta arriba, ahora vamos a criticar y vamos a bajar hacia la realidad. Te diré que como la sociedad que nos gustaría tener como mundo diferente podría ser un imposible por su perfección y acabamiento, bajaremos del cielo de la utopía, allá donde subimos hasta el no va más, con una escalera como la de Jacob.
descendiendo de lo que es pensable a lo que es posible, de lo posible a lo que es probable, de lo probable a lo que es factible y de lo factible a lo que es conveniente para que se cumpla la justicia. Así iremos paso a paso, llevando al límite cada maravilla, llevando al límite cada maravilla que se nos ocurra, que no es otra cosa que criticar cada uno de los pasos que damos. A propósito, y para que no nos confundamos, criticar no es estar en desacuerdo con algo. Criticar es llevar al límite una situación para ver lo que de ella podemos esperar, lo que puede dar de sí. Creo que te voy entendiendo, dice el compañero, pero dime ahora, ¿cómo redondeamos este viaje para que no sea un viaje a ninguna parte? A eso vamos, amigo. Para poder discernir acerca de las posibilidades de nuestras propuestas hacia la construcción de una ciudad diferente, haremos un recuento muy breve. Vamos a ver, y dice, y estos son datos, nunca como ahora ha habido tanta gente en el mundo, más de 7.000 millones de personas. Nunca como ahora se ha producido tanto en tan poco tiempo. La capacidad productiva actual permite producir y reproducir más de lo necesario para satisfacer las necesidades de los 7.000 millones y sobra tiempo disponible. Por tanto, nunca como ahora se ha producido suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Pero nunca como ahora se ha producido tanta desigualdad social. En el año 2012, los pocos multimillonarios del mundo, sobre lo que ya tenían, han acumulado 180.000 millones más de euros. Eso nada más habría bastado para satisfacer las necesidades de todos los millones de seres humanos que ahora pasan hambre. Por tanto, el mayor desafío actual es el de construir una sociedad justa sin importar el signo político que tenga. No es ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Simplemente buscar la justicia. Pónganle el nombre que quieran. Como se ve, una sociedad así es posible, porque se dispone de medios, se dispone de recursos. Vale para el mundo entero lo que Gandhi decía de la India. La India tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos y cada uno de sus habitantes, pero no tiene suficiente para satisfacer la avaricia de unos pocos. Solo hay que imaginar la forma de hacer la realidad, porque lo que proponemos sea factible y sea justo. Bueno, comienza, le dice el compañero al soñador, y se lo voy a hacer. Y entonces piensa él la España que es posible, pero que no es real, que es factible, pero que no es real, que es conveniente, pero que todavía no es real, y que sería justa, y que no lo es. Y aquí yo me meto a decir lo que pienso. ¿Les importa que ya estoy terminando? ¿Se lo cuento? Pues para mí es republicana, es democrática y es laica. Quiere decir que ahora dicen que es democrática y laica, pero es una monarquía. Para mí tiene que ser una república. Son los tres distintivos de esta nueva sociedad: republicanismo, para que nadie esté más allá de la ley; democrática, para que sea el pueblo y no las argollas familiares enquistadas en los mecanismos del Estado las que deciden la suerte de la gente; y laica, para que la religión sea asunto privado y no irrumpa en la vida pública, ordenando y gestionando su sentido, y haciendo que lo que cree que es pecado se convierta en delito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Confunden. Es decir, lo que la religión dicen, esto es pecado y tiene que convertirse la ley en delito. Es federal. Todos los estados federados son equivalentes. Es subsidiaria. Hay una organización donde todos tienen
responsabilidad, desde el de arriba hasta... Es bicameral, eso ya ni voy a cortarlo, etcétera. Hay un nuevo escudo, digo yo, una nueva bandera y un nuevo himno. Esto es muy importante. Aunque parezca secundario, no lo es. Se debe disponer de símbolos que todos puedan reconocer como identitarios, aunque no sagrados, dentro de todas las diferencias. Y hay que abandonar lo que tenemos ahora, que son herederos de la más caciquesca tradición española. Tenemos una bandera que no la hemos elegido, es la del rey, la de la monarquía. Tenemos un himno que es nada menos que una marcha militar hecha para acompañar a los que acompañan al rey a la entrada. No, entonces hay que hacer nuevos símbolos para que la gente se sienta realmente identitaria. La sanidad es pública, con cobertura universal e igualitaria. La sanidad debería ser una instancia intocable, al punto de que fuese, con las pensiones, lo último que un gobierno debería modificar para recortar su cobertura o para privatizar sus instancias. La educación es pública y no enajenable, primaria, secundaria, obligatorias y gratuitas, etcétera. Voy poniendo puntos, voy a ir cerrando, porque es que estoy pensando en España más difícil de hacer. Bueno. Control del capital financiero, terminando ya, ¿no? El capital financiero ha de someterse a control y a pago por sus movimientos. El sistema judicial independiente, etcétera, y la seguridad ciudadana. Ya voy a terminar. Creo que no has pensado algo que no sea factible, me dice el compañero. Y si me apuras, diría que esas 15 que no he nombrado, características que has señalado, son coherentes, se complementan y refuerzan. Y ante todo, esta Constitución y esta España que has diseñado se ve que tiene por meta lo que de verdad nos hace humanos, la justicia. Ninguna de las características llegará a ser perfecta, pero eso no implicará que el todo se derrumbe. Porque el pensamiento podrá transitar por las más altas cumbres, ya que parece no estar sometido a las leyes naturales, pero nosotros los seres humanos sí estamos sometidos a esas leyes y a las 1000 limitaciones de nuestra condición humana. Yo creo que valió la pena el recorrer este sendero. Es curiosa, la subida ha sido mucho más fácil que la bajada. En el Protágoras, Platón dice que a la hora de crear el mundo, el dios de los griegos dijo que habría que repartir las dotes no por igual, para que uno pueda ser zapatero, él pueda ser carpintero y tal, pero a la hora de construir la ciudad tiene que repartirlo todo por igual, con simetría, porque sin justicia, dice, no hay ciudad. Hay hacinamiento de barrios, hacinamiento de gente, hacinamiento de... pero no hay ciudad. Cuando me despierta el bocinazo con que mi vecino le pide cada mañana a su trabajadora que le abra la puerta del garaje, siento que el sueño no me parece un sueño y salgo de la cama dispuesto hoy a comenzar a hacer lo que siempre me he propuesto, pero que siempre lo he ido dejando para otro día: salir a correr para deshacerme de las grasas acumuladas. Yo también debo cambiar. Gracias. Antes de nada, si os dais cuenta, he hecho un rodeo metodológico, cómo ir urdiendo un tema, y qué vías hay que seguir o se pueden seguir para terminar haciendo una propuesta que no solo sea pensable, que no solo sea posible, que no solo sea probable, sino que sea factible, que sea conveniente y sobre todo, que vaya buscando generar la simetría, la igualdad, carajo, la justicia. Eso es todo. Entonces, preguntas si quieren, ¿no? Voy a dar un salto histórico. Galileo. Imagínense ustedes donde trabajaba el hombre, en un taller de carpintería,
pone un tablón inclinado, toma balas de cañón de entonces y las deja rodar por ese madero. Y para ver el tiempo que tarda la bala de cañón en rodar por todo ese trayecto, se va porque no tenían relojes como ahora, se toma el pulso para ver cuántos latidos da su pulso mientras cae. Y como ve que ya ha contado tantos, alisa más y más el madero para ver si consigue que la bola vaya más lejos. Y efectivamente, en la medida en que va quitando protuberancias de la madera, alisando eso, etcétera, etcétera, la bola, es decir, se da cuenta de que en la medida en que la bola se le van quitando dificultades reales, va más lejos, va más lejos, va más lejos. Y entonces se piensa, ¿qué pasaría si yo pudiera construir un espacio tal que no tuviera presión, no tuviera rozamientos, no tuviera tal, no tuviera inclinación, fuera perfectamente tal, y la bala fuera perfectamente esférica, y yo le diera un impulso? Pues que comenzaría a correr y a correr eternamente y no habría ninguna razón para que se parara. Primera ley de la física, la ley de inercia. ¿Qué quiere decir? Que la ley de inercia habla del movimiento, cómo sería el movimiento en caso de que el movimiento real dejara de serlo. Por lo tanto, la ley de inercia ve cómo corren las balas de cañón, no en la realidad, sino en la geometría. Cosa más alejada de la realidad no se puede pensar. Sí. Y ese es el modelo. Sí. He dicho que la razón utópica es una razón negativa, en la medida en la que parto de una realidad y voy elevándome, alejándome de ella porque no me gusta y pensando. Sientes un momentito que le voy a poner un ejemplo que la vas a satisfacer. Pero entonces eso negativo en realidad es positivo, porque tú... Claro, pero si es que aquí la palabra negativo es dialéctica negativa, eso es todo. Pero yo creí que esto se entendía. La idea es la siguiente, vamos a ver. En el siglo XVI, siéntese tranquila, en el siglo XVI había hambrunas enormes. Y entonces la imaginación popular imagina un mundo donde no hay hambre y le llama el país de Cucaña. En alemán creo que se llama el Schwarzland, no me acuerdo, el país de Cucaña. ¿Y qué aparece ahí? Los campesinos tumbados, que no tienen que trabajar porque es un mundo donde ya no hay que trabajar, y con la bragueta desabrochada porque tienen la panza llena, y se ve el huevo duro que viene corriendo con una cucharita allá adentro con patas para que no tenga que nada más que abrir la boca, y los ríos, por los ríos corre leche y miel en lugar de agua, y cuando están en el país de Cucaña en Irlanda, en lugar de leche y miel, por los ríos corre cerveza y cerveza y cerveza. Es decir, es la idea utópica, ¿no?, de aquel que está harto de pasar hambre, de pasar injusticias, y aparece bebiendo junto al mismo río el cervatillo y el león mutuamente. Esas son las utopías, pero cuando la ciencia trabaja, usa la misma razón, pero críticamente. La diferencia es que la ciencia se va dando cuenta de los pasos que da y a la vuelta va criticando uno de los saltos que dio, diciendo a través de esta cadena que les he dicho hasta qué punto es algo pensable, probable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero yo decir es que quien crea que la ciencia está limpia de tal porque no tiene utopías, es que no ha entendido jamás la historia de las ciencias. Todas las ciencias usan ese sendero de la razón utópica, pero críticamente. ¿Para qué? Para construir modelos. Los economistas saben lo que se llama el modelo de competencia perfecta. ¿Existe la competencia perfecta? No. Puede existir jamás, pero el modelo te sirve de faro para decir qué tan cerca o qué tan lejos estás. En ese sentido,
tiene un potencial enorme la razón utópica, porque es un modo de pensar lo posible diferente de lo que hay. Por eso, y otro detalle que yo no he podido decir aquí, quiere decir que hay alternativa, que otro mundo diferente es posible, que otras formas de ser son posibles, porque lo que hay no es necesario, podría ser de otra manera. Lo que llamamos el Estado es de verdad un Estado o una banda de ladrones. ¿Hasta qué punto una ciudad es una ciudad de verdad, con relaciones entre vecinos, o es la selva? ¿No? La idea de la justicia entendida como simetría, es decir, que el Estado puede generar ámbitos de simetría. Y voy a poner un ejemplo. En países como Alemania, todavía en España, la mejor educación es la educación pública, en la primaria, en la secundaria y en las universidades. La mejor, en Alemania también, la mejor salud, es decir, sistema de salud es el público, no el privado. ¿Qué quiere decir? Que la educación pública es todavía un ámbito generador de simetría. Yo estudié en Alemania, además gratis en el estudio, y yo tenía junto a mí hijos de millonarios e hijos de proletarios, como yo en aquel momento también era. Pero lo que quiero decir es, eso nos igualaba a todos. Ahí dentro era un ámbito generador de simetría, por lo tanto generador de justicia, en el sentido de Platón. Y en el sentido de Tugendhat, que dice lo siguiente, que esta idea de justicia es anterior a toda ley, que la traemos ya en los genes, y dice lo siguiente: poner en una mesa redonda a dos niños de 7 años, poner un pastel en el centro y sin decir nada, hacer un corte de un trocito muy pequeño para el uno y todo el resto para el otro. De inmediato el que recibió poco va a decir, ¿y por qué a mí? Sí, la idea de simetría como fundamento de justicia, eso es previo a toda ley, eso debe ser original. ¿Otra pregunta y ya nos vamos? Sí. Cuando uno lee a Fukuyama o a Samuel Huntington, Que se te oiga, ven. Venga, que tú sabes hablar fuerte, por favor. cuando uno lee a Francis Fukuyama o a Samuel Huntington, uno está tentado a pensar de que o hay una crisis de utopías en esta nueva era, el conocimiento y la tecnología, o simplemente se acabaron las utopías. Eso es lo que piensa, un pensamiento pesimista. Mi pregunta puntual es esta: en estos momentos históricos tan difíciles que vivimos, no solo los hondureños, no los españoles, los europeos, griegos, incluso muchos estadounidenses, ¿quiénes o hacia dónde está la responsabilidad de construir y reconstruir utopías? Hacia la academia de nuestros pueblos, que muchas veces está adormecida y burocratizada, hacia los sindicatos adormecidos y a veces atolondrados, hacia los partidos políticos, que incluso muchos de ellos aparentemente ni siquiera han reconstruido sus paradigmas. ¿O cree usted que el mismo Estado pudiera servirnos para construir esos faros que nos permitan orientar nuestro futuro? Bueno, yo no le llamaría a la construcción de esos faros construcción de utopías, si bien se sigue el sendero de la razón utópica. Es decir, lo que hizo Tomás More para pensar la isla de Amaurota, que es una utopía que nunca tuvo lugar, el modo como llegó a ello es el mismo modo de proceder del pensamiento que el que hizo Galileo para llegar a la ley de la caída de los granos, o la que hace, por ejemplo, Newton para llegar a pensar la ley de inercia ya en el sentido moderno, o la que ha hecho
Marshall, por ejemplo, o cualquiera de los grandes economistas para pensar el modelo de competencia perfecta. Es el mismo proceder del pensamiento. Los unos construyen utopías, los otros modelos. Los unos utopías, los otros modelos científicos. Son dos modos de recorrer un camino, pero con resultados diferentes. Yo lo que diría, por lo tanto, a Fukuyama y a eso es lo que ya se les ha dicho, que de hecho están hablando del fin de las utopías, siendo así que al decir eso están construyendo ellos la propia. Es como quien dice el fin de las ideologías y lo está diciendo desde la propia ideología, es decir, que se mueran todas menos la nuestra. Y que de alguna manera aquí lo importante, por eso hice yo hincapié al principio, es el concepto de razón como modo de proceder. No me importa la utopía, sino el modo de proceder que sube de lo concreto por la vía de la negación, que es positiva, hacia el modelo. Modelo que no puede ser la descripción de lo que hay porque es su negación, pero desde el cual yo ahora puedo bajar críticamente para hablar con sentido de la realidad y proponer otra diferente. Bueno, amigos, mil gracias por haberme aguantado. Hasta luego. Queremos agradecer la presencia de todos y todas. Queremos agradecer la presencia de profesores y profesoras que han traído a sus estudiantes para generar una importante discusión. Asumo que de eso se trata. Queremos agradecer infinitamente al doctor Augusto Serrano, que una vez más nos deja en la universidad un pensamiento nuevo. Nos deja una vez más una gran reflexión. Nos deja una idea, la importancia de soñar, la importancia de construir modelos como los faros que pueden orientar los caminos para que las cosas empiecen a cambiar. Hay que construir la ciudad. Muchas gracias a todos.